Buenas tardes. Por favor, abran sus Biblias a 2 Corintios capítulo 4 y notemos cómo comienza. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Cuando veo esto, mi mente regresa muchos años en aquella experiencia que enviamos un joven pastor a otra ciudad para comenzar iglesia. Él había sido un empleado de aquí, de la iglesia Calvario. Por muchos años fue pastor de los jóvenes y sintió deseo de ir a otro pueblo para comenzar iglesia. Nosotros lo reconocimos, oramos por él, lo enviamos. De esto ya hace varios años. Pero recuerdo cuando nos reunimos el grupo de directores, aquella tarde, recuerdo que tuve este hermoso pensamiento y mencioné a los hermanos directores: ahora viene el tiempo, ahora el verdadero entrenamiento toma lugar. Y lo que quise dar a entender es que él va a confrontar dificultades, oposiciones. Él no tiene ni la mejor idea de lo que le espera. Pero él estaba contento, no quisimos arruinarlo, sino que animamos a él y a su esposa, los animamos. También reconozco de que el ministerio necesita compañeros. Entre más compañía haya, él va a confrontar tiempos miserables, este joven. Pero se lo mencioné y le dije, de veras, él me comenzó a hacer llamadas telefónicas y yo recibí sus llamadas telefónicas y me preguntaba, ¿qué hago ahora? Es nuestro pastor Skip Acey que nos está explicando y diciendo, cuando yo vine a conocer al Señor, les he mencionado, ya hace muchos años, fui salvo a la edad de 17 años de edad, ya casi 18 años de edad. Era un jovencito, pero yo hice la oración de recibir al Señor Jesucristo, como ya les he compartido muchas veces, que yo estaba viendo a Billy Graham en la televisión. Instantáneamente, reconocí y entendí que debía reunirme con una iglesia que enseñara la Biblia. Así que, para yo entender del Señor dónde deseaba estar. Yo estaba entrenado para la fotografía y la radiografía, pero me vine al sur de California, donde estaba esta iglesia que se reunían en una tienda, en una carpa, pero yo sentí la necesidad de crecer. Me instalé, continué estudiando a la misma vez, mientras que yo estaba creciendo en conocimiento de la palabra de Dios. Tuve un deseo real que crecía dentro de mí, de plantar una iglesia. De veras no sentía a dónde ir o qué era la capacidad que necesitaba, pero yo no creía que estaba todavía listo ese tiempo. Yo esperaba que algún día en el futuro yo sintiera ese. Y luego pasaron algunos años, llegamos al año 1981, me casé con mi esposa Lenia, nos casamos, decidimos hacer el viaje a Albuquerque, un lugar donde nunca habíamos vivido. Ya había atravesado la ciudad viajando cuando salía de vacaciones, pero me sentí tan contento cuando vine a Albuquerque, esperando qué es lo que el Señor iba a hacer. Lo que yo no esperaba era lo difícil que eran todas aquellas cosas, pero recuerdemos también aquí que está con nosotros nuestro hermano Kevin Miller. Él decidió viajar a Tennessee para comenzar iglesia. Aquí está presente él, ¿verdad? ¿Confrontaste oposiciones, verdad? Bueno, eso es lo que ahí Kevin está y tiene amigos que ellos hicieron en Tennessee y ahora ellos están pastoreando en Chattanooga, Tennessee, en esta área de Chattanooga, Tennessee. Han confrontado oposiciones, ¿verdad? Yo no sé por qué les menciono, pero bienvenidos aquí. Pónganse de pie para que saluden a nuestra congregación. Sí, salúdenlos con un aplauso. Así que por favor continúen de pie para que la gente siga viendo y los reconozca de que ustedes comenzaron iglesia allá en el área de Nashville, Tennessee. Me gusta cómo se sienten. Esas palabras, expresiones amables. Y cuando los he saludado los animo y les digo,
esfuércese porque les vienen las dificultades. Lo que he descubierto con estas actividades, que vienen tiempos difíciles y aún vendrán tiempos más difíciles. Ustedes lo confrontan aún en sus propias vidas personal. Como el Salmo dice, Dios ha entrenado mis dedos para la guerra. Entonces, esto quiere decir que yo estoy tan contento y que nosotros dependemos de las Sagradas Escrituras para continuar. He descubierto que el apóstol Pablo, sí, aún el gran apóstol Pablo, confrontó grandes dificultades. Y por eso es que Pablo nos escribe estas cartas y varios capítulos para animarnos y expresarnos sus adversidades que tuvo que confrontar. Pablo experimentó dificultades y también recibió consolación. Cuando Saulo de Tarso viajaba y vino a ser apóstol, Pablo tuvo aquella hermosa visión en el camino a Damasco. Y cuando él vino a tener la fe en Cristo, había en Tarso un discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo: Ananías, levántate y ve y habla con Saulo de Tarso, porque es un instrumento escogido que llevará mi nombre a los gentiles y a todos los hijos de Israel. Así que yo le mostraré las grandes dificultades que tiene que confrontar y sufrir por mí. Y así fue. Pablo sufrió muchas adversidades. Cuando llegó a Damasco, fue ignorado, y Pablo da testimonio que fue descolgado por el muro en una canasta, porque los ciudadanos de aquella ciudad lo querían asesinar. Así que lo amenazaron en muchas ocasiones y en aquellos lugares. Y cuando Pablo llegaba a aquellos lugares, casi siempre iba a dar a la cárcel. Y él ya estaba acostumbrado. Pablo vino a ser, y todo lo sufrió porque él tenía ese deseo de extender el ministerio de la Iglesia de Cristo. Así que, como ya hemos visto en otros estudios, de que Pablo hizo amigos, pero también confrontó enemigos. Un pastor hace años, un hombre de Dios, comentó y dijo: la medida del hombre la mide por sus enemigos. Y si vamos a medir lo efectivo del ministerio del apóstol Pablo por sus enemigos, tendríamos que decir: Pablo fue efectivo. Donde quiera que llegaba, hacía enemigos. Así que Pablo era honesto. Él siempre predicaba la verdad. En aquellos días se puede decir que una persona lo podían golpear o lo encarcelaban. Así le sucedió a Pablo una y otra vez. Entonces, así como aquel que nosotros enviamos a comenzar iglesia, así también yo y otros que fuimos enviados a plantar iglesia. Así también el apóstol Pablo siempre, donde quiera que llegaba, para que el ministerio creciera. Yo siempre he citado a Charles Spurgeon. Ustedes han oído a través de los años, me gusta mencionar sus comentarios. Charles Spurgeon dijo: los que encuentran una vida fácil en el ministerio, ellos están equivocados, porque lo opuesto son dificultades que se va a confrontar el cristiano. Hay veces, simplemente siendo fiel a la palabra de Dios es difícil, porque si tú eres fiel a las Escrituras y enseñas la Escritura directamente de las Escrituras, te vas a encontrar con gentes que te van a obligar a hacer diferentes decisiones, gentes que practican la inmoralidad, te critican porque tú para ellos eres un problema en sus tácticas, pero tú continúas siendo fiel a la palabra de Dios y Dios te va a librar. Este capítulo, 2 Corintios capítulo 4, nos enfoca en una idea, el cual, como tú, continuando fiel con todas las adversidades que soplan a contra de ti, ¿cómo vas a sobrevivir? Comenzamos en 2 Corintios capítulo 4, verso 1, que dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Este capítulo 4 comienza con estas palabras: por lo cual, como ya les he mencionado en otros estudios, cuando encontramos las palabras del hermano Bernard McGee, cuando dice:
por lo cual o por tanto. Cuando un capítulo comienza diciendo por lo tanto o por lo cual, se refiere a lo que ya explicó. Pablo ya explicó en el capítulo 3 acerca del ministerio. Como el capítulo 6 dice, también el 2 Corintios 3:6, por lo cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Esto es lo que aprendemos del Evangelio glorioso de Cristo. Por lo tanto, antes bien, recibimos este ministerio. Pensemos por un momento. Entonces, Pablo esencialmente está diciendo, no estamos inventando todo esto. Este mensaje que nosotros predicamos, este evangelio que proclamamos nosotros no lo hemos compuesto. Si piensas, nadie con una mente normal va a inventar cosas como estas. Y se los digo porque muchas veces gente dice, cuando venimos al el Nuevo Testamento se menciona esto o lo otro. Nadie sería capaz de inventar este mensaje. Nadie en el mundo ha decidido de que van a ir a dar al infierno si no se arrepienten, porque la gente si muere en sus pecados va a dar al infierno. Nadie piensa en esto. Si tú lo dejas acerca de la religión del mundo, sería que todos dicen, yo estoy bien, tú estás bien, todos estamos bien. Es este tipo de sistema religioso que la gente quiere oír, pero el evangelio bíblico, nadie en una mente normal va a inventar algo así. Nadie que nosotros conozcamos puede inventar estas adversidades por eso es que es importante que de vez en cuando hacer comparación entre las religiones del mundo y el sagrado evangelio, porque todas las varias religiones y sistemas religiosos del mundo confrontan y traen mensaje parecido, de que tú tienes que hacer esto para agradar a Dios, tienes que hacer esto para agradar a Dios. Y si tú haces estas cosas, entonces te vas a ganar el camino al cielo. Eso es mentira. El evangelio es opuesto, es contrario. El evangelio no te dice que hagas, el evangelio te dice ya está hecho. Lo que necesitas esperar a Dios ya está completo. Consumado es la obra de Jesucristo que hizo en su vida y en la cruz. Entonces, la obra quedó completa. Entonces Pablo dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Tenemos este ministerio que hemos recibido de Dios, directamente de Dios. Quizás el verso 1 es un paso a lo que vamos a confrontar. Y esto quiere decir que reconocemos que tú tienes que recibir un don. Tienes que recibir el evangelio como un don. Recibes a Cristo, recibes su mensaje, lo llevas en tu corazón y por eso es que no es algo que tú tienes que hacer, es algo que tú recibes, que ya Cristo hizo por todos nosotros. Este mensaje que tú proclamas es el mensaje que recibes del Señor Jesucristo, escrito, dirigido por el Espíritu Santo. Esto es un regalo, es un don. Así como comienza el libro de Galatas capítulo 1, Pablo dice, Pablo apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Pablo dice, esto no es algo que yo deseaba, no es algo que yo busqué, no fue algo que yo inventé. Es un llamado el que yo recibí del Señor Jesucristo. Este es Pastor Skip Acey que nos está instruyendo acerca de 2 Corintios. Cuando Pablo salió de Efeso y habló con los ancianos, se reunieron en Melito, donde hubo unos momentos muy emocionales. Y Pablo les habló a los ancianos diciendo, todos los que están aquí nunca volverán a ver mi rostro. Y la Escritura dice que Pablo les dijo, asegúrense de continuar en el ministerio que el Espíritu Santo nos ha dado. Ustedes son los mayordomos de la iglesia de Cristo, la cual se ganó con su propia sangre. Ustedes no se lo ganaron, ustedes no lo pidieron, lo recibieron como un regalo de Dios. Así que yo pienso de que lo que ayuda a la persona sirviendo al Señor para que continúe sirviendo al Señor, reconocen
que Dios te llamó y reciben este don de mayordomía. Si yo he recibido este don de mayordomía, lo tengo que aplicar, lo tengo que usar y nunca renunciaré. Así que continúa orando, predicando y aplaudiendo. Hay veces que tienes que hacer las tres cosas. Hay veces que predicas y enseñes y no tienes tiempo para aplaudir, pero yo te digo, anímate, continúa, anímate y sigue con lo que Dios te ha regalado. Por eso es que Pablo dice, no desmayamos. Yo puedo decir, como muchos otros pastores que han sido siervos en el campo misionero por años y han plantado iglesias, quizás tú te sientes llamado a este tipo de ministerio, y si tú te sientes llamado, yo sería tu gran animador. Yo te aplaudiría. Yo sería el que te animo para que continúes. Yo pongo mi brazo sobre tus hombros y te digo, síguele, continúa. Porque Dios te ha llamado a este ministerio. Entonces, si Dios te ha llamado, entonces continúa, síguete, esfuérzate. Pero si Dios no te ha llamado, entonces no te atrevas a continuar en el ministerio. Como la Escritura dice, no sean muchos maestros, porque el que se considera mucho maestro recibirá mayor condenación. Así es que tú te preguntas, ¿qué hago? La respuesta es, sigue. Si tú has sido llamado a ser evangelista, si has sido llamado a practicar el don de evangelismo, tú dirás, siento el deseo de continuar como evangelista, pero si no has tenido experiencia de que tú nos has aceptado al Señor Jesucristo quizás debes de buscar un don diferente. Yo sé que he sido llamado a ser evangelista, y eventualmente antes alguien va a ser salvo si Dios te llamó a ser evangelista. Pero si tienes el don del Espíritu Santo y el Espíritu Santo está en ti, vas a ver los frutos. Si tú te sientes llamado a ser maestro de la palabra de Dios, y si nadie aprende de tus explicaciones, entonces no eres llamado a ser maestro. Quizás debes de reconsiderar que es tu llamado. Así que tú conoces tu llamado por tus mismos frutos. Pues también es verdad que puedes ser llamado a hacer el ministerio. Por eso Pablo dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia hemos recibido y no desmayamos. Antes el verso 2. Antes bien renunciamos a lo oculto o vergonzoso, no andando con astucia ni adulteramiento la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a todos conciencia humana delante de Dios. Por eso es que Pablo continuó predicando en diferentes lugares. Pablo fue acusado por otros falsos hermanos de que tenía motivos equivocados, estaba predicando por motivos equivocados. Entonces, Pablo contesta a los acusadores con estas palabras. Cuando decían, Pablo prometió estar aquí, no vino, nunca llegó, pero con esto en mente, la gente continuaba acusando al apóstol Pablo de que tenía un motivo equivocado para predicar, y aún había cambiado el mensaje evangelio así. Si tú pones todas las piezas juntas, primera y segunda de Corintios, el grupo que acusaban al apóstol Pablo evidentemente eran judaizantes y se llamaban judaizantes. Recordemos, en el capítulo 15 de los Hechos había un grupo en Jerusalén de que molestaban a la iglesia primitiva en Jerusalén y decían y enseñaban, si ustedes no son circuncidados con el rito de Moisés, no serán salvos. El apóstol Pablo les dice, eso no es cierto. Esto nunca estuvo en la Biblia. Así que no es como los programas que tienes en tu computadora. Esos falsos maestros enseñaban que tenían que guardar la ley de Moisés, y era muy difícil guardar las dos cosas, la ley y el evangelio. Evidentemente, estas gentes en Corintio, en la iglesia de Corinto, acusaban a Pablo de que Pablo estaba enseñando un mensaje equivocado, un mensaje muy fácil de llevar, que le llamaban un evangelio de gracia o por gracia. Eso no era verdad, porque Pablo aguantaba estar encadenado. Esto es lo que Pablo reconocía. Así que los motivos de Pablo eran correctos, porque estaban enseñando la palabra de Dios
de acuerdo a lo que la Escritura enseñaba. Pero esto fue la manifestación, porque Pablo dice, lo enseñamos tal y como está escrito en el verso 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por eso es que no todos pueden ser predicadores. Cualquier persona puede abrir la Biblia y leer, lo cual es bueno, pero no entiende las cosas espirituales. Es fácil citar los textos, pero hay veces que gentes cuando citan la Biblia, de veras lo explican de acuerdo a su entendimiento. Pero ¿cómo puedes decir? Si la gente cita la Biblia en todos los servicios, en todos los mensajes, en todos los ofrendas, ¿cómo sabemos si está correcto o no? Hay formas de entender si el maestro está correcto o no. Hay reglamentos para la interpretación. Esto se le llama hermenéutica. Básicamente, la hermenéutica entiendes a explicar cada texto de acuerdo al texto y contexto. Así que tú te concentras en la Escritura y también reconoces lo que se dijo antes o después del texto. De otra manera, el texto no será un texto útil, sino será un pretexto. Vas a hacer que el texto diga lo que tú quieres. Tú puedes hacer que la Biblia diga las cosas tan locas como a ti te convenga. Por ejemplo, la Biblia dice que no hay Dios. Y yo les puedo asegurar que la Biblia dice que no hay Dios, pero lo que sigue o antes del texto y contexto habla algo diferente. Porque dice, el necio dice en su corazón, no hay Dios. ¿Ves como dijo el contexto? Entonces, es importante establecer el significado de cada texto por su contexto. Cuando oyes a alguien que cita la Biblia, tú vas a entender qué estaba sucediendo en la historia a ese tiempo. En segundo lugar, tienes que interpretar el texto por el significado de la palabra. Por eso que mucha gente dice, los griegos, los arameos decían o dicen, porque si no puedes tener diferentes puntos del mundo, yo puedo decir la palabra luz, y la palabra luz puede decir lo opuesto a lo que de veras quiere decir. Este es Pastor Skip Acey que nos está enseñando. Dice, si tú quieres interpretar el texto con el contexto, de acuerdo al significado de la palabra, vas a interpretar todo texto de acuerdo a su gramática. Cuando estaba en la escuela, yo luchaba para aprender gramática, pero es importante entender la gramática de los textos, de qué es lo que te dice el texto, entender qué es lo que dice la palabra, qué es la relación que hay con esta palabra, con esta otra palabra, acerca de lo que tenemos que entender, el texto y contexto. ¿Cuál parte de este mensaje no lo entendemos? Tengo que estar familiarizado con las Escrituras, entender el texto y contexto, lo que la palabra significa y qué es lo que es la gramática que viene para interpretar la sagrada palabra de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo estaba escuchando? ¿A quién se lo estaban explicando? ¿Qué fue el autor original? ¿Qué sabía el pastor original? ¿Qué había en aquella cultura ese tiempo que se escribió? ¿Qué eran las creencias más dominantes en ese tiempo cuando se escribió este texto? Entonces, lo último de esto, si interpretas todo texto de acuerdo a toda la Biblia, esto se llama la unidad de las Escrituras, o las Escrituras se explican por sí. La gente puede contradecir la Biblia, pero la Biblia no se contradice. Así que tienes que aprender lo que dice este texto, compararlo con otros textos en el mismo asunto que está hablando. Así, si unes estos 5 reglamentos, vas a entender las Escrituras y citar la Escritura en una forma que la gente lo va a entender y va a ser útil para la iglesia. Por eso es que cualquiera que sea el autor, tienes que reconocer qué es lo que entendía el autor. Por eso es que Pablo habla con toda claridad la manifestación de las Sagradas Escrituras. Ese es el significado que encontramos. Pero en el verso 3 nos dice, pero si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, está encubierto.
en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Así que yo les quiero recordar, usando la palabra en diferentes formas, del velo. Cuando la Escritura menciona aquí el velo, lo que Pablo está haciendo, se está usando estas metáforas. Estás oyendo estas metáforas mezcladas, una analogía con otra analogía, y esta analogía te llevan al mismo significado. Pablo está utilizando la misma metáfora para darnos una enseñanza de lo que está queriendo. Les quiero decir lo que entiendo. El capítulo 3 de 2 de Corintios, verso 13, dice: y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran sus ojos en él. Así que cuando Moisés recibió las tablas de la ley, descendió del monte, y cuando Moisés vino a los ancianos, Moisés se puso un velo para que no se concentrara en la brillantez de su rostro, porque Moisés literalmente puso una tela sobre su rostro para que dijeran, Moisés brillaba, y su rostro estaba iluminado. Así que la brillantez del rostro de Moisés tenía que detenerse por el velo. Veamos el verso 15, que dice: aún hasta este día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre su corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Así que ese velo no les permitía ver directamente el rostro de Moisés. Aquí no pueden entender el Evangelio. La misma palabra, la misma metáfora de que en 2 Corintios 4 y verso 3 dice: porque si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Les quiero recordar esta metáfora en 1 Corintios capítulo 2. 1 capítulo 2. Yo se los voy a leer. Es la primera carta a los Corintios. 1 Corintios capítulo 2, el verso 12, dice: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así que eso es algo que viene a superar naturalmente de la presencia de Dios, porque la persona que no ha sido convertido no ve las cosas espirituales. Esto es lo que... Pero el hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ustedes van a los restaurantes para comer, para que se les sirva, y a veces que hay ciertas comidas que no te interesa, porque no hay convicción en ciertas cosas que oyes de las Escrituras. Para estas personas que no son convertidos les parece locura, no lo entienden, porque su cultura es diferente. Y verso 14 dice: pero y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. El apóstol Pablo estuvo en Cesarea, recuerdan cuando estaba y tuvo una audiencia con el rey Agripa, y cuando Pablo abrió su boca, comenzó a hablarles de los muertos, y Pablo comenzó a hablar de la historia cristiana. El procurador llamado Festo abrió la boca e interrumpió a Pablo. Le dijo: Pablo, las muchas letras que has aprendido te han vuelto loco. Entonces, te has vuelto loco. Has estudiado tanto estas letras de que ahora ya estás confundido. Eso fue lo que dijo este procurador Festo, y Pablo contestó con mucha humildad:
Procurador Festo, no estoy loco. El rey mismo reconoce lo que estoy diciendo, porque el rey ha oído de estas cosas siempre. Y Pablo continuó explicando el evangelio, pero esos que lo estaban escuchando lo consideraron que estaba loco, porque ellos no entendían la espiritualidad. Ha habido veces que tú compartes el evangelio con alguien, le testificas a alguien y esa conversación continúa y tú estás emocionado, contento, pero le estás explicando a la persona y el que está escuchando se le hace tan raro lo que está oyendo, a punto de que te critica y abre su boca y dice, ¿qué estás diciendo? Y tú continúas emocionado explicando, ¿no me entiendes? ¿No entiendes lo que te estoy diciendo? Ese es el problema. Él no puede oír, no puede entender. Él tiene el velo del entendimiento, no puede entender lo que tú le estás diciendo. No tiene la habilidad de entender. Así que es como decirle a un ciego, qué hermosa mañana. O a alguien que está sordo y decirle, qué hermosa música. Pero él no oye porque está sordo. Ellos no tienen la capacidad de poder entender como tú y no te entenderán. Porque estas cosas se han de discernir espiritualmente. Entonces, recuerdo que en una ocasión un ateo, oí la historia de un ateo que era un cuaquero. Este cuaquero era incrédulo, era un hombre anciano que no quiso entender la verdad del evangelio. Y el cristiano le testificaba y le hablaba a Dios, pero este ateo se sentía atrapado por los predicadores. El ateo le dijo, ¿acaso has visto a Dios? El cuaquero dijo, no he visto a Dios. El cuaquero dijo, era suriano, dijo, nay, por decir no. El ateo continuó explicando y le pregunta, ¿has oído a Dios o la voz de Dios? El incrédulo dijo no. Y le dice, ¿has tocado a Dios? ¿Has olfateado a Dios? No. El ateo continuó diciendo, vea, ¿ves? Entonces, ¿cómo entiendes y puedes asegurar que existe un Dios? El cuaquero se sonrió y le dijo, ¿acaso tú has podido ver tu cerebro, tus sesos? Él fue honrado y dijo, no. Y le continuó diciéndole, ¿acaso has podido ver el interior de tus sesos? ¿Acaso has olfateado tus sesos? ¿Acaso no? El cuaquero, siguiendo la lógica, le dijo, entonces, ¿cómo entiendes que aún tienes sesos o cerebro? Cuando se trata de entender la palabra de Dios, el incrédulo te pide pruebas. El incrédulo te pide pruebas para avergonzarte y hay muchas evidencias que tú puedes ver en la creación de que Dios existe. Las pruebas que Dios nos da son monumentales. Las pruebas y evidencias son tanto monumentales que yo diría que eres un tonto en no reconocer las evidencias, porque yo te aseguro que se requiere más fe para dudar y no creer con todas las evidencias que puedes ver en la creación. Pablo dice aquí, estas evidencias se deben de discernir espiritualmente. En 1 Corintios que estamos leyendo, dice que el velo estaba sobre sus ojos. Nuestro evangelio está encubierto para que no entiendan y para a los que se pierden, en los cuales el Dios de este siglo, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Verso 4 de 2 Corintios 4. Cuando hablamos del Dios de este siglo, Pablo menciona, se refiere a esta hermosa afirmación, en lo cual, ¿por qué es que Pablo se refiere al Dios de este siglo? Se refiere al mismo diablo, porque el evangelio, el salmista en el verso 24 dice, de Jehová es la tierra y toda su plenitud. Dios es todo poder, Dios es omnipotente, es omnisciente, Dios es omnipresente. En este sentido, estamos diciendo de que Dios es el Dios de este mundo. ¿Cómo funciona? Cuando Dios creó este mundo, nuestro planeta Tierra, cuando Dios trajo a los humanos, nos dio el libre albedrío. Y Dios
no forza a nadie, así que nosotros como humanos hacemos la decisión de o oír a Dios o oír al diablo. En este sentido, entendemos que en la creación Dios dio a nosotros humanos el libre albedrío. Nuestro pastor Skip nos está hablando que tenemos libre albedrío. Así que la tendencia y el tema de continuar en el mundo, Dios, cuando Cristo estaba en la cruz físicamente, en Apocalipsis capítulo 5, sobreabunda nuestra redención, ¿verdad? Ese es otro estudio diferente. Pero vamos a pensar de que nosotros hoy estamos estudiando en 2 Corintios capítulo 4, donde nos habla de que el Dios de este siglo ha cegado a los... Esto se refiere a Satanás, el príncipe de este mundo. En verso 4, le llama el Dios de este siglo cegó. Satanás es el príncipe del poder de los aires, el cual obra en los hijos de desobediencia. Y esta es una descripción interesante acerca del príncipe, el poder de este mundo. Especialmente cuando tú estás pensando en el medio noticiero que utilizan el aire las ondas del aire para transmitir la palabra. La palabra penetra a través de los vientos y llega a la radio, a la televisión, a la internet. Y nosotros de esa forma podemos oír y transmitir mensajes de Dios. Así que reconocemos que para nosotros los cristianos usamos el medio social para transmitir el evangelio. Aquí Pablo está dando testimonio de que esa es la intención del enemigo, cegar. Vivimos en un mundo que Dios creó. Y este mundo que Dios creó es sistema de valores, está controlado por ciertos demonios. Entonces, del Señor es la tierra y toda su plenitud. Así que esto nos dice que Dios domina la tierra, pero le permite un poquito de libertad al Satanás. Y en muchos casos le damos mucho lugar. En primera de Juan, capítulo 5, verso 19, Juan da testimonio diciendo: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo del maligno. Es lo que está diciendo, bajo del maligno. Todo el mundo está bajo del maligno. Así que Dios sabe que todo el mundo se opone a los hijos de Israel y todo el mundo está bajo del maligno. Como dice aquí en el verso 4, los cuales Dios les cegó. Así que nosotros deseamos alabar a Dios, adorar a Dios. El mundo alaba a Satanás inconscientemente, sin darse cuenta, alaban al diablo. Así que, ¿cómo sucede todo esto? Dios o el diablo utiliza todo lo que puede para estorbar a la salvación de los humanos. No quiere que crean que Jesús fue a la cruz. Hay cartas como escribieron C.S. Lewis, les recomiendo, que yo leí esas cartas de C.S. Lewis cuando estaba en la escuela preparatoria. Yo estudié y pude ver las estrategias del diablo, cómo la iglesia entrena a los jóvenes para continuar en el sagrado ministerio, porque las cosas de los cristianos las tienen que discernir espiritualmente. Vemos cómo Dios obra y opera en los hijos de desobediencia. Verso 5 dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Cuando yo veo que estas gentes se equivocan y le dan lugar a las palabras equivocadamente, quiero explicarles y luego continuaremos. Nosotros, aquí verso 5, Pablo está dando testimonio, yo también digo, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciesen, la luz es el resplandor. Por eso, nosotros, si no tenemos cuidado, vamos a fallar y vamos a quedar defraudados. Porque si se nos olvida el poder
del Señor Jesucristo, venimos a ser siervos del enemigo. Quiero que ustedes me entiendan. Una vez que viniste al Señor Jesucristo, una vez que tú aceptaste al Señor Jesucristo, y si no has encontrado tu talento en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, yo te recomiendo que busques estar completo. Tú has sido salvo para servir a otros, has sido salvos para servir a los incrédulos que te rodean y a los hermanos de la iglesia. Por eso es que nosotros hablamos aquí en la Iglesia Calvario, tenemos diferentes programas educativos. Tenemos un programa llamado Life Track, que es Camino de Vida. De esta forma tú reconoces qué son tus talentos para servir en la iglesia de Cristo. Como ya les puedo dar testimonio que aún mi nieto ha descubierto que tiene don para dirigir las cámaras. Ya está sirviendo aquí en el templo. También mi nieta está deseando servir en la iglesia. Entonces, así que nunca estás muy viejo, nunca estamos muy joven para reconocer qué es el talento que Dios te dio para servir en el cuerpo de Cristo. También sirves en la iglesia para agradar a Cristo y a los hermanos en la iglesia. Así que, porque dice el verso 7, pero tenemos en este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En este verso 6, Pablo nos lleva a Génesis 1:1, donde dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba vacía y desordenada, y el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas. Y Dios dijo, que haya luz, y hubo luz. Pablo se refiere a primera vez que Dios clamó que hubiera luz y vino la luz. Simplemente está diciendo, así como en el principio Dios ordenó y la luz vino a existir, y Dios expulsó la oscuridad por la presencia del Espíritu Santo en la tierra. En un sentido espiritual, el Espíritu Santo flotaba y tocaba individualmente a las personas, y las gentes se convirtieron. Eso es quizás a lo que hace referencia. Algunos comentaristas creen de que cuando Pablo tuvo la experiencia en el camino a Damasco, cuando Pablo estaba en el camino a Damasco, vio una gran luz que brillaba. Más tarde Pablo describe y da testimonio de que aquella luz lo cegó. Era una luz tan intensa que Pablo se sintió ciego. Aquella luz brilló tanto que iluminó al apóstol Pablo, y la vieron los que estaban con él. Eso es como Pablo fue convertido. En todo caso, vemos aquí en 2 Corintios capítulo 4, verso 6, Dios ordenó que la luz brillase para darnos la luz y podamos entender la gloria de Dios. Yo espero que ustedes de vez en cuando reconozcan la presencia de Dios, ¿verdad? Piensen en tu vida que vivías antes de venir a Cristo. ¿Cómo vivías? ¿Cómo te comportabas? Porque la Biblia dice que antes eras oscuridad, ahora eres luz en el Señor Jesucristo. Así que Dios nos sacó de la oscuridad para venir a este mundo maravilloso. Esta experiencia cristiana es maravillosa. Yo sé que tú tienes que confrontar adversidades, dolores, pero tienes que reconocer que vivimos bajo la misericordia de Dios. Yo espero que tú te enfoques, como hemos dicho en otros estudios, que tú te enfoques, si ves la sábana blanca con una mancha negra, te enfoques en lo blanco, no en la mancha negra. Que tú digas, qué gran y hermosa vida y maravillosa vida que Dios me ha concedido. Pero de vez en cuando tú oyes que los cristianos dicen, tú no te das cuenta de los sufrimientos que he tenido que confrontar para poder continuar mi cristiandad. Bienvenido a la raza humana. Todos los humanos tienen que experimentar esta vida dolorosa, y si no aceptan a Cristo al fin de esta vida se van al infierno. Por eso es que tienes que ayudarte. Si alguien que tiene una mansión perfecta, un cuerpo perfecto, tiene gran cantidades de dinero para disponer, tiene gran cantidad de siervos, todo lo que tiene que hacer es ordenar y le sirven. Así que, pero no conocen al Señor Jesucristo, van a disfrutar de esta vida lo más que puedan, y la vida futura será un sufrimiento eterno. A lo mejor tú tienes muchos amigos en Facebook,
Pero todos estos amigos que tienes en Facebook, cuando pases a la otra vida, no los vas a recordar porque no vas al cielo. Tienes que buscar la luz del Evangelio glorioso para ir a la presencia de Dios. Leemos 2 Corintios 4:7, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. 8. En la antigüedad ponían sus tesoros en diferentes barros. A veces eran recipientes de barro donde guardaban joyas, aceite, vino en esos utensilios de barro. Por eso Pablo aquí dice verso 7. Lo importante no era cómo se veía la olla de barro, o lo que era importante, lo que querían guardar. Este tesoro que Pablo se refiere, ¿qué es el tesoro? Es esta vida en Cristo, para que tú reconozcas y entiendas que no vas a ir al infierno, vas a ir a la presencia de Dios en el cielo. Por eso es que tenemos este tesoro en utensilios de barro. Vemos una comparación aquí. Pablo está comparando la naturaleza de este mensaje con la naturaleza del mensajero. El mensajero no debe de impresionarte. Lo que te debe de impresionar es el mensaje que trae el mensajero. El mensajero no va a cambiar tu vida. El mensajero no va a cambiar. El mensaje es el que te va a cambiar tu vida. Así que cuando el mensaje te presenta el mensaje, tú sientes ese cambio y reconoces qué hermoso mensaje. El Evangelio cambia a las personas. El Evangelio te va a prevenir que vayas al cielo y no te va a mandar al infierno. Así como tú reconoces el buen vino, así también reconoces la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Así que, por ejemplo, si saboreas un vaso de nieve, un vaso de un refresco bien refrescante, te vas a sentir contento. Porque yo no sé qué es tu bebida favorita o tu vino favorito, pero yo reconozco que todos tenemos una bebida favorita. Vamos a pensar de que tú vas al restaurante, a la cafetería, y ordenas un buen vaso refrescante, y te sirven ese vaso de chocolate o café. Como tú lo ordenas, te sientes convencido de que aquel vino es de lo mejor. Entonces, no es el vaso el que vas a saborear, sino que vas a saborear lo que te trajeron en aquel vaso, en aquella taza, es lo que hace la diferencia. Entonces, así es también cuando un hombre o mujer de Dios. Recuerdo que hay personas que han venido a mí después del servicio y platican conmigo y me dicen, qué hermoso mensaje, qué sabroso está y qué dulce está este mensaje. Entonces yo les digo, yo simplemente soy el mensajero. Yo simplemente soy como la olla de barro, el vaso de barro. Lo que te va a cambiar es el mensaje que oíste de mi boca. Porque si alguna persona se considera importante porque puede predicar, simplemente eres una olla de barro, simplemente eres un vaso de vidrio, que tú eres el conductor del mensaje del cielo. Así, simplemente leyendo, te convences de que muchas gentes oyen estas hermosas historias y reconoces uno de estos programas que tú entiendes y reconoces y estudias para guiarte a lo que quieres hacer. Oí la historia de unas personas que van a la venta. Tú sabes que hay ventas públicas, de que hay personas que rentan esos lugares locales, se le llama, y guardan sus tesoros, pero hay ciertas personas que se les pasan los años, se les olvida aquel cuartito que rentaron donde guardaron ciertos tesoros, y el dueño de aquellos edificios vende los contenidos de aquellos lugares para continuar usando aquellos cuartitos que se les llama lockers. Esos lockers pueden tener tesoros o pueden tener pura basura, pero cuando el que vende aquellos lugares se lo vende al que da más. ¿Y qué esperan ver estas personas en aquel cuartito? Tesoros, ¿verdad? Oímos lo que sucedió en una venta pública de estos cuartitos secretos.
había tesoros. Pablo está diciendo en el verso 8 que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que tuvimos siempre estamos entregados. Más tarde, Pablo fue a Jerusalén, le dijeron que iba a confrontar problemas en Jerusalén, así que Pablo continuó con el evangelio, fue apedreado, literalmente le lanzaron piedras y esas piedras causan dolor, porque esas piedras están duras. Cuando Pablo fue a Filipos, fue encarcelado. Pablo confrontó adversidades dolorosas donde quiera que llegaba. Pablo siempre dice que con él llevaba las marcas del Señor Jesús. Todas las pruebas que confrontó Pablo, todas las dificultades por las que pasó Pablo da testimonio que él siempre confrontó adversidades. Aquí, este hombre llamado Pablo sufrió porque él predicaba el evangelio sin mentira. Pablo predicaba humildemente. Cuando Pablo fue arrestado en el templo de Jerusalén y lo encarcelaron en Roma, Pablo de allí, de esa cárcel en Roma, escribió cartas a las diferentes iglesias. Pablo escribió: hermanos, quiero que sepan que lo que me ha sucedido aquí en la cárcel que estoy encarcelado porque he predicado. Aquí, estando encarcelado, he podido predicar. He predicado a los guardias que se encadenan conmigo, y muchos de esos guardias han recibido al Señor Jesucristo, porque yo les doy testimonio de que yo soy siervo del evangelio, siervo de Jesucristo. Así también, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida evangélica. Esto es lo que tenemos que entender nosotros. Les quiero explicar. El principio de que Pablo quiere que entendamos es que de la vida surge de la muerte surge la vida. La muerte produce vida. Así que tenemos que comprender este principio. ¿Alguna persona se comió hoy una hamburguesa o una carne guisada bien deliciosa? Eso fue donde tú vas a obtener la proteína para continuar vivo. ¿Alguien comió un plato con pescado frito? ¡Qué bien! Les felicito. Sigan consumiendo carne. Pero los que se mueren han oído este principio. Esos animales que tú pudiste saborear tuvieron que morir. La vaca tuvo que morir para que tú pudieras disfrutar de la carne asada. Y si vas al restaurante donde te sirvieron gallina, mataron la gallina para servírtela. Y si vas a un restaurante que sirven pez, tuvieron que matar el pez para guisarlo y servírtelo bien guisadito. Dios mandó a Cristo para que muriese en la tierra, para que tú tengas vida eterna. Eso es lo que es la verdad del evangelio. Alguien murió para que tú puedas obtener vida, para tu beneficio, para que el evangelio continúe y se extienda. Verso 13 de 2 Corintios capítulo 4. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesucristo, a nosotros también nos resucitará con Jesús, y nos presentamos juntamente a vosotros, porque todas las cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. No nos rendimos. No detenemos de decir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No decimos,
esto es tan difícil, hasta aquí llegué. No desmayes, continúa con todo y que el hombre continúa experimentando dolores, adversidades. No desmayes, continúa. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo aquí cuando dice el cuerpo exterior? Esto quiere decir, Pablo da testimonio de que todos vamos a envejecer al paso de los años. Así que tu cuerpo se envejece. Tu cuerpo llega a lo más hermoso cuando llegas a la edad de los 20 o 30. Cuando estás a la edad de 20 o 30, tu cuerpo llega a la parte que tienes más fortaleza, del tiempo de reacción. Pastor Skip nos está diciendo que tu cuerpo se envejece y pierdes la habilidad. Y vas a llegar a descubrir rápidamente después de esto que tu cuerpo interior está pereciendo. Vas a descubrir que esta verdad es la verdad que nadie puede negar. Como dice Pablo, sabemos que tenemos en este cuerpo, en 2 Corintios 5:1 dice, porque sabemos que nuestra vida terrestre, este tabernáculo, si se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eternas en los cielos. Pablo está diciendo, estamos pasando a una casa celestial que nos espera en el cielo. Así, por eso Pablo dice, no desmayemos, pero también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Verdad? Yo espero y le pido a Dios, esta es mi oración por ustedes, que este hombre o esta mujer interior, que como tú sean siempre renovados. Yo le pido a Dios que tú continúes creciendo, y en este crecimiento, no importa qué seas, no importa qué tan buena educación tengas, qué tan espiritual seas, qué tanto has madurado espiritualmente, incluyéndome yo, todos necesitamos ese crecimiento. Todos necesitamos continuar creciendo, extendiéndonos. Yo tengo en mi Biblia una firma de J.I. Packer. Cuando yo encontré con J.I. Packer, él escribió 1 de Pedro 3:18, que dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Es lo que escribió en mi Biblia, y yo tengo memorizado este texto, que es 1 de Pedro 3:18, porque Pablo dice que esta aflicción pasadera que estamos experimentando por un momento es mucho más fuerte y nos llevará a la eternidad. Entonces, yo quiero que entendamos. Pablo aquí le llama. Regresemos al verso 8 que dice, porque estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Esto se oye que es un buen testimonio, pero Pablo le llama diferente. Dice, esta aflicción tan ligera que es momentánea, que está obrando para nosotros y que nos va a llevar a una vida eterna. Habrás oído este dicho que dice, que una persona hace una laguna de un vaso de agua, una persona hace un enorme monte de un simple montecito. Este es Pastor Skip que nos está enseñando acerca de no desmayes, nunca desmayes, continúa, esfuérzate y continúa hacia el frente. Así que, ¿qué les estaba diciendo? De que unas personas pueden hacer una laguna de un vaso de agua. Así que Pablo está diciendo, lo que es pequeño no lo hagas ver más grande, no comiences a renegar, protégete con la palabra de Dios, busca las enseñanzas de Dios, como Pablo también dijo que él no haría una montaña de un montecito. Pablo sufrió a un sufrimiento que él le llamó, este sufrimiento es momentáneo, pasadero. Ni siquiera debíamos de mencionar nuestros sufrimientos pasados, sino reconocer mejor y entender que vamos a la eternidad. Cuando tú pones sufrimiento en la presencia de Dios, pones a Dios en una báscula, tú dirás,
esta vida me es muy pesada. Ponle a la báscula de Dios y vas a ver la diferencia. Y vas a continuar entendiendo cómo Moisés aguantó la presión. Cuando estaba en Egipto, la Escritura dice que Moisés vio el futuro. Moisés se aferró en lo que esperaba en el futuro, no en las cosas que no se veían. Las cosas que se ven son pasaderas y temporales, pero lo que no se ve es eterno y es bueno para nosotros. Si tú vieras a Pablo, si tuvieras las celdas donde Pablo fue encarcelado, si vas a ver los grillos que Pablo tenía en sus pies, en sus manos, vas a reconocer de que vas a decir, esto es difícil, esto es horrible, esto es malo, malo, malo. Pablo está diciendo, no es tan malo, esto es vida. Comparando tus sufrimientos con la eternidad, debes de estar contento, satisfecho de que te espera el cielo, una vida eterna en el cielo. Así que, ¿cómo puedes continuar fiel al Señor? ¿Cómo puedes continuar fiel al Señor reconociendo los misterios, reconociendo tu salvación, de que Dios es misericordioso siempre y para siempre? Te recibe. Las aflicciones de este mundo son pasaderas y solamente te llevan a una dirección. Te van a llevar a un paraíso eterno, un paraíso hermoso. La Biblia te lo dice. Rápidamente podemos sumarizar las cosas adversas, pero tú puedes decir, Padre Santo, ¿qué quieres que yo aprenda de estas adversidades? Esto no es lo que yo esperaba y anticipé a ser cristiano. Esto es doloroso. Todavía siento odio con esos dolores que he experimentado. Por eso es que no importa que encuentres en el futuro, vas a continuar con los hermanos de la iglesia. Si tú eres una persona temerosa, miedoso, cambia ese miedo por valor. Tú dirás, ¿por qué es que Dios me pasa? ¿Por qué es que Dios me ha pasado por estas situaciones tan adversas? Y llegas a un punto, a un grado de que tú continúas enseñando y reconociendo que este mensaje se está oyendo en derredor del mundo. Y mucha gente lo va a oír y apreciar y entender. Allí nosotros, como una iglesia, queremos que tú reconozcas qué es eterno y qué es pasadero. Lo que es pasadero es algo doloroso, pero lo que es eterno lo vas a experimentar y disfrutar del día que salgas de este mundo para siempre.